Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Guatibonza. Voy a hablar sobre el emperador Constantino. El emperador Constantino se ha hecho famoso en la historia y sobre todo en la iglesia cristiana, porque fue el emperador que dio los inicios para que la religión cristiana fuera una religión con todos los derechos dentro del Imperio Romano, y él dio el paso decisivo para que esto sucediera. Ocurrió cuando él se enfrentó en una guerra, en la famosa batalla de Milvio, contra su enemigo Magencio, ¿sí? Y utilizó como estandarte un símbolo cristiano, y debido a eso él se convirtió a ser el primer emperador cristiano, y de ahí su gran popularidad. Poco se sabe de la vida de Constantino, pero su origen es militar, y dadas sus batallas o su espíritu guerrero, llegó a ser emperador. Constantino, siendo emperador y habiendo ganado la batalla, pues le dio base al cristianismo, y durante su periodo se ha dicho si lo hizo por convicción o lo hizo solamente por ser en ese momento, tener una figura política que le diera poder y le diera y pudiera manejar el poder romano. Pero parece que no es así. Él fue un gobernante que supo administrar, supo cambiar, hizo transformar, y cambió muchas cosas, como por ejemplo cambió la tetrarquía diocleciana, que era la que ordenaba el mando de más de una persona en cada uno de los imperios romanos que se veían en Oriente y Occidente. Y quizás lo más importante, y el poder lo demostró en una figura que existía dentro del Imperio Romano, que era el Pontífice Maximus, ¿sí? El cual ejercía un poder sobre la estructura religiosa en el Imperio Romano, y del cual el emperador era partícipe. Pero era partícipe, pero no tenía votos, sino simplemente era una persona más. En el año 313 después de Cristo, hay una famosa carta que se llama la Carta de Milán, y en la cual, en esa carta, se declara que la Iglesia Católica o la religión católica tenía igual de derecho que las demás religiones nacientes en el Imperio Romano. El poder del emperador se dio lugar en su famoso en su famoso concilio de Nicea, donde se dio por un problema que hubo entre un obispo de Alejandría, Alejandro, y un presbítero de nombre Arrio, ¿sí? Ellos dos hubo una confrontación, para la cual intervino directamente Constantino, mandando varios obispos para que hicieran las paces, donde se tuviera presente que hubiese un entendimiento, un acuerdo común, que hubiese un solo Dios, y que todo fuera por la unidad. En este concilio, en el que estuvieron más de 300 personas, él interviene y hace que quede aprobada, de hecho, la religión cristiana dentro del Imperio Romano, ¿sí? Podemos considerar que Constantino ha sido el pilar y el transformador de lo que va a ser el cristianismo de ahí en adelante, por sus decretos, a los cuales les dio buen uso, como el de la devolución de los bienes quitados, como el del culto libre, como el de las fechas en que se disponían las fiestas cristianas,
y donde hay una gran disposición de normas y leyes que van a favor de todos los cristianos. Y esto da paso hasta el año 395, cuando el emperador Teodosio declara a la iglesia, al cristianismo como la religión única del Imperio Romano. Gracias.